Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿todo Hola. bien? Hola, hola, todo bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Súper. Ya. Mm. Bueno, como les comentaba en el anuncio que le había enviado, estas ayudantías van a ser principalmente de Stata, así que cualquier duda que tengan con, ya sea con la descarga, la instalación, etcétera, igual nos pueden preguntar. Los ayudantes de este curso vamos a ser yo, Esteban Espinosa, y también va a estar Alexander Valenzuela. Yo este curso lo di en su momento y también di la ayudantía el semestre pasado, así que todos los códigos y todas las cosas que vamos a ver están hechas por mí. Así que cualquier duda que tengan me van preguntando, yo encantado de poder ayudarlo en ese sentido. Me presento, yo soy, bueno, les dije Esteban Espinosa, trabajo en este momento en CLAPES UC, que es un centro de estudio de la Católica, de estudio económico. Salí de Comercial UC, mención economía, y también del magíster de economía de la Cato. Y en este momento, entonces, estoy en CLAPES UC haciendo alguna ayudantía de investigación con el profesor Alejandro Vicondoa, Javier Turén, que son de este curso, son profesores de este curso. También estoy en varias ayudantías, como es esta, haciendo cátedra, también en la UANDES, en teoría macro de magíster de allá, y en el MBA también tengo alguna otra ayudantía. Así que tengo varias cosas, siempre estoy haciendo hartas tonteras, pero dentro de lo posible, en el tiempo que me queda, voy a intentar ayudarlo. Y si no, siempre pueden acudir también a Alexander Valenzuela, que él está, si no me equivoco, ya pasando a quinto año, así que también sabe harto y a veces tiene su tiempo libre. Eso. Me comentó el profesor que ustedes están viendo, o sea, partieron con procesos univariados, que ya vieron estacionariedad, vieron lo que son los autocorrelogramas, así que con eso vamos a trabajar hoy día. Si es que ven algo que no han visto, o sea, en los códigos que vamos a ver hoy día, díganme igualmente para estar al tanto e igualmente lo van a ver en el futuro, pero mientras menos como queden en la incertidumbre para ustedes, mejor. Así que eso. Yo sé que este horario es un poco difícil, son las 6:30 y especialmente vamos a ver cosas de código, así que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, digamos. La ayudantía ojalá que no dure más de una hora. Por lo menos por mi parte, Alexander ahí ya es otra cosa, pero o sea, supongo que también no le gustaría terminar más allá de las 7:30. Esa sería la idea, en principio. Ya. Terminando esta ayudantía, les voy a subir tanto el archivo zip, que va a contener la base de datos que vamos a ver hoy día, y también el código, y también, si es que se me olvida, si me llegara a olvidar, me dicen y les subo el video también. Ya. Voy a compartir pantalla. Dígame si lo ven bien. Sí. Súper. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver la base de datos que vamos a utilizar. En este caso solamente vamos a trabajar con la base de datos del IPC. Esta base de datos se puede encontrar en el Banco Central, probablemente en línea también, en varias partes. Yo la bajé del Banco Central y la que vamos a utilizar es principalmente la variación porcentual del IPC a 12 meses adelante. Calculada 12 veces adelante. Entonces, básicamente estamos hablando de la inflación, que es la variación porcentual del IPC, que sería el índice. Aquí entonces en esta base de datos tenemos, bueno, aparte de la columna periodo, que sería mes a mes, tenemos 5 columnas. En esas 5 columnas están las diferentes inflaciones o IPC que tenemos. Por ejemplo, en la columna C tenemos el IPC como tal, el índice. En la columna B tenemos la variación mensual. La D tenemos la variación mensual acumulada desde enero de 1981. La variación a 12 meses. Y luego tenemos una variación a 12 meses del Banco Central. Esta la calculé yo, esta la saqué del Banco Central mismo. De esta manera, en el do file,
vamos a utilizar la variación a 12 meses calculada, la de nosotros. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo la estamos calculando? Bueno, básicamente estamos calculando cuánto es la variación mensual a 12 meses, digamos, desde un año a otro. ¿Ya? Básicamente eso. Por eso, si que calculan la variación entre que sería 100, enero de 1981, y la variación hasta enero de 1982, tenemos básicamente la variación a 12 meses. ¿Sí? Ya, esto es simplemente para que tengan una idea de lo que va a ser la base de datos que vamos a usar. Entonces, ¿ven bien así el código? ¿Lo quieren más grande, más pequeño? Yo lo veo bien. Ya. Igual lo veo Sí, bien. se ve bien. Ya, perfecto. Como les digo, cualquier cosa, cualquier duda que vayan teniendo en el transcurso me pueden interrumpir, ningún problema. Lo vamos viendo de a poco. Ya. Lo primero, supongo que muchos ya han visto como códigos de Stata, han trabajado con Stata. Si no, tampoco hay ningún problema, que no es un software difícil de utilizar. Pero lo primero entonces que vamos a hacer, como en cualquier otro software, vamos a importar la base de datos que vamos a utilizar. Como les mostré, la base de datos está en formato Excel, así que este primer comando siempre se utiliza en todos los software para limpiar todo lo que hayamos tenido, simplemente porque lo podemos correr una u otra vez, entonces queremos limpiar todo antes de correrlo de nuevo. Luego tenemos cd, que vamos a agregar nuestra carpeta base, de donde vamos a utilizar los archivos, y luego vamos a importar desde esta carpeta, que ya pusimos cd, vamos a importar el Excel llamado IPC. Sería la base de datos que vimos anteriormente. De la hoja export cuadro, así se llama la hoja en la que estaba. Y este comando, que sería una opción del comando import Excel, que nos dice que tome la primera fila del Excel, la tome como el nombre de variables. Luego el set mat size simplemente es un comando para setear la cantidad máxima de elementos que puede tener una matriz. No lo vamos a utilizar ahora, probablemente no sirva, así que lo quitamos, lo dejamos, pero en el futuro vamos a utilizar varias cosas en matrices, entonces sí nos va a servir aumentar este tamaño de matricial que tiene Stata, que por defecto es bastante bajo. Listo. Si lo corremos, entonces se van a dar cuenta ahí sí, lo corremos, no hay ningún error, y se van a dar cuenta que voy a cambiar todo esto, que leyó nuestra base de datos tal cual como la tenemos en el Excel, y como les dije, con el comando first row, tenemos que la primera fila del Excel la tomó como ahora el nombre de nuestra variable. Perfecto. Me van diciendo si tienen dudas. Luego entonces, aquí les dejé básicamente unas líneas en donde pueden jugar, pueden ir aplicando lo mismo que vamos a ver hoy día, pero por ejemplo con las diferentes columnas que vimos, no solamente con la variación a 12 meses, pero nos vamos a quedar con que la variación a 12 meses va a ser la llamada IPC, y con eso vamos a utilizar todo. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes luego con este código? Pueden renombrar IPC la variación, el IPC calculado a base enero 1981. Entonces va a correr todo el código exactamente igual, pero la variable IPC no va a ser la variación a 12 meses, sino el IPC calculado. Por ejemplo. Son pequeños trucos que se pueden utilizar con estos software. Entonces, vamos a renombrarlo. Y lo segundo a hacer es, de alguna otra manera, setear una variable, cualquiera sea, pero especialmente una que llamemos periodo, fecha, mes, etcétera, como nuestra variable que va a contener el tiempo. Todo este curso va a ser de series de tiempo,
y por lo tanto van a hacer observaciones mes a mes, semana a semana, o día a día, año a año, etcétera, etcétera. Pero entonces vamos a tener que definir una variable que cuente el tiempo a medida que pasamos la serie. Y para eso entonces, nosotros tenemos una variable que se llama periodo aquí, pero, lo siento, ahí está. Una variable que se llama periodo, pero el software no lo reconoce como una variable tiempo a menos que uno se lo diga. Por lo tanto, para el software al principio va a ser una variable como cualquier otra. Va a ser exactamente la misma variable que puede ser la variación a 12 meses del IPC. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que tome en cuenta que esto va a ser el tiempo, la variable tiempo de referencia? Lo que hacemos es hacer estos 3 comandos. Reemplazamos nuestra variable periodo con este tipo de comando, y lo que hace va a ser reemplazar la variable periodo por la misma, pero con formato de fecha. Ahora sí, el problema va a ser que este formato de fecha va a tener saltos diarios, por defecto. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que los saltos sean en meses? Porque los saltos en este momento son en meses, ¿cierto? Pero los va a tomar como diarios. Y para algunas estimaciones, eso va a traer problemas. ¿Cómo lo hacemos para que se convierta en saltos de meses? Esta línea 22. Formato periodo, porcentaje TM. Esto lo pueden ir chequeando después línea a línea. Pero esto es simplemente... Disculpa, ¿Sí? ¿qué hace MOFD exactamente? Al final, lo que estamos diciendo aquí es que la variable periodo, no es formato fecha, es un formato normal, no me acuerdo que era double o algo así, lo estamos transformando en una variable fecha. Si tú buscas en help, esto también es otra cosa, que si es que no ocupa, uno pone help, cualquier cosa, por ejemplo replace, que sería nuestro comando, aquí te va a ir diciendo todas las cosas que puedes hacer con replace. Y en una de estas opciones debe estar la parte de MOFD. También lo puedes buscar en Google siempre, pero lo que está haciendo el MOFD en este caso es transformar la variable periodo a una variable de fecha, con la que podamos después utilizar para setear nuestro tiempo, nuestro contador de tiempo, digamos. Ya, perfecto, gracias. Sé que es un poco abstracto en este momento, pero va a tener sentido después. ¿Sí, Camila? Yo me quedé con una duda de arriba, como que no cacho bien por qué ponerle de nombre a la variable IPC y no dejarle inflación. Como que eso me confunde un poco. Si no Sí, ponerle... básicamente fue un error mío, digamos. Yo puse IPC, pero estamos trabajando con la inflación, ¿cierto? Podrías cambiarle el nombre. De hecho, no es el IPC, es la inflación. Yo lo dejé como IPC probablemente porque estaba al principio trabajando con el IPC. No sé si te acuerdas que había una columna que era el IPC real, pero luego, para facilitarme las cosas, para trabajar con una cosa un poquito más, que tenga más interpretación, empecé a trabajar con la inflación, y ahí lo dejé como IPC igualmente, porque todo el código estaba con IPC. Entonces renombré la variable simplemente a IPC y ya está. Pero sí, estamos trabajando con la inflación, así que importante eso. Dale, gracias. Ya. Perfecto, entonces transformamos nuestra variable periodo a una fecha, pero estos saltos de fecha van a ser diarios. Luego entonces transformamos el formato de estas variables fechas a saltos de meses. Mira, cuando no hagan esto, se van a ir dando cuenta que tienen un problema, porque al hacer las regresiones y cosas por el estilo, ahí te va a decir que se está saltando fechas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los saltos son diarios y nosotros estamos con variables de mes. Entonces, te va a decir que hay gaps en la muestra. Gaps de 29 días, ¿cierto? Porque un mes tiene 30 y estamos saltando de un día, de un mes, a otro día de otro mes, porque está teniendo saltos diarios. Y ese es el problema, que no queremos tener ese problema en la regresión, en cosas por el estilo. Así que bueno, esto es una forma de arreglarlo. Y luego, esto es lo más importante. Nuestra variable periodo, tenemos que transformarla, no, lo vamos a setear como nuestro contador de tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Con este comando tsset. Con este comando, entonces, básicamente decimos que
cualquier regresión de serie de tiempo, ya sea un bar, o un proceso autorregresivo, uno de media móvil, o simplemente un comando niwi, por ejemplo, que también ocupa serie de tiempo, va a tomar como referencia esta variable periodo que nosotros seteamos. Perfecto. Finalmente, como método introductorio, todo esto es introducción de serie de tiempo en Stata. Después de eso nos vamos a la materia, digamos. Lo que voy a hacer es partir desde el 2001, ya que el Banco Central de Chile implementa la meta de inflación al 3% ese año. Entonces, simplemente para revisar qué pasa con esta inflación después de ese año, vamos a partir de ese momento. Nada más. Como lo hacemos como un drop. Un comando drop. Ya. ¿Hasta cuándo habíamos? Hasta render. Entonces, listo. Lo primero que tenemos que hacer entonces, una vez ya, esto es un preámbulo, se puede hacer, de hecho lo van a tener que hacer en casi todos los comandos que hagan, los códigos que hagan. Lo primero que vamos a hacer en una serie de tiempo, es graficar nuestra serie, a ver cómo se ve. Eso nos va a dar al tiro una idea de cómo se comporta la serie, de si es que es estacionario o no, a simple vista. Luego después podemos hacer test y todo, pero yo creo que siempre graficar la serie nos da una idea buena de qué es lo que estamos trabajando. Entonces lo primero que vamos a graficar, aquí en este caso, lo que estoy haciendo es dar summary, que básicamente te tira un cuadro de todas las estadísticas descriptivas de nuestra serie IPC. Este sería el sum. Este es el cuadrito. Entonces te da la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y la cantidad de observación. Con este cuadrito, yo genero una variable, IPC-min, que vamos a guardar en esta variable generada la media del summary que ya hicimos anteriormente. Entonces, si lo corremos, este IPC-min va a ser exactamente esta media, 3,16, que se corrió antes. Y ahora lo graficamos, tanto con la media como la serie real. Y este sería el gráfico. ¿Qué pueden decir de esto? ¿Cómo se ve estacionaria? ¿No se ve estacionaria? ¿Qué dirían ustedes? Yo diría que se ve estacionaria, pero que tiene un pequeño outlier, como entre el 2009, que como que se disparó. Pero en sí se mantiene igual, la varianza y la media, constante. ¿Cierto? Se ve como que tiene una media, ¿cierto? Y gira en torno a la media, generalmente. Ahora, no es perfecta, porque, o sea, si queremos una serie estacionaria perfecta, sería como un ruido, ¿cierto? En torno a esa media. Aquí, como tú bien dices, tiene parte en donde es más volátil que otra, especialmente en esta parte del 2009 que tú bien comentas. Probablemente si sacamos la covarianza en esta parte, va a ser diferente a la covarianza en esta parte. Y había si bien recuerdan, una o sea, como para ser estacionario, tú tienes que tener autocovarianzas iguales en el tiempo, independiente de dónde te pares. Y aquí probablemente no tengamos lo mismo, pero lo importante es que sea estacionaria estadísticamente hablando, no en estricto rigor, ¿cierto? Y para chequear eso, vamos a ocupar un test que se llama pepperrun, que después lo vamos a revisar. Antes de eso, lo que les quería decir es que la variable IPC la vamos a graficar no solamente como la serie original, sino que como la diferencia, como el logaritmo del IPC y como la diferencia del logaritmo. ¿Por qué? Porque siempre la idea es graficar como estas 4 formas para ver con cuál nos quedamos.
esto va a cambiar la interpretación de la serie original. Por ejemplo, si tomamos la diferencia, va a ser el crecimiento de esta variable. Si tomamos el logaritmo, va a ser el logaritmo de esta variable. Y si tomamos la diferencia del logaritmo, va a ser la diferencia porcentual de esta variable. Entonces, la interpretación va a cambiar, pero a veces eso te genera estacionariedad. Vamos a ver también procesos de detrending, que se llama, y ahí ocupamos mucho esto, y es básicamente hacer estacionaria la serie, que a veces no es estacionaria. Si no es estacionaria la serie, no podemos trabajar con ella, en ningún sentido. Entonces tenemos que hacerla estacionaria, y para ello, a veces ocupamos la diferencia, a veces ocupamos la diferencia del logaritmo, y hay que tener solamente cuidado con la interpretación que esto genera. Para esto ocupamos todos estos códigos. Y aquí está el resultado. Entonces, en la esquina superior izquierda podemos ver la serie original, aquí ya le mostré. En la esquina superior derecha tenemos la diferencia de la inflación. En la esquina inferior izquierda tenemos el logaritmo de la inflación. Y en la esquina inferior derecha tenemos la diferencia, el crecimiento porcentual de la inflación. Ahora, la inflación ya es el crecimiento porcentual del IPC. Entonces, diferenciarlo nuevamente no tiene una interpretación muy válida. Y es por eso que, si bien es cierto, se ve mucho mejor el gráfico de la esquina superior derecha, que es la diferencia de la inflación, no vamos a utilizar esta porque la interpretación se desvirtúa. Es el crecimiento de un crecimiento y básicamente ahí la interpretación se vuelve un poco ambigua. Entonces vamos a utilizar igualmente la esquina superior izquierda y vamos a seguir a ver si es que esta es estacionaria y podemos seguir trabajando. Entonces, este es el mismo test line, es el mismo gráfico. Lo hice de nuevo. Y aquí entonces vamos a hacer este test de pepperrun, que si no lo han visto ahora en la clase, lo van a ver más adelante. Y básicamente es un test que lo que quiere es buscar una raíz unitaria en esta serie. ¿Y qué significa una raíz unitaria? ¿Han visto eso? ¿Qué significa que la serie tenga una raíz unitaria? ¿No? O sea, creo que si es que tiene raíz unitaria significaría que no sería estacionaria. Que no sería estacionaria, ¿cierto? Sí. Sí, perfecto, perfecto, justamente eso. Estamos buscando una raíz unitaria por el hecho de que si la tiene, entonces no es estacionaria. Si se acuerdan, las raíces que necesitamos encontrar son raíces que son menores a 1, porque si no el proceso o explota si es mayor a 1, y si es que es 1 es indeterminado, se llama de coeficiente indeterminado y básicamente mucho más complejo. Vamos a encontrar soluciones, pero son más complejas. Entonces necesitamos que el proceso sea estacionario, quiere decir que las raíces estén dentro del círculo unitario. Y básicamente este test es lo que hace. Busca si es que hay una raíz unitaria y te dice, y la hipótesis nula es que la variable contiene una raíz unitaria. ¿Y qué queremos entonces nosotros? Rechazar esta hipótesis. ¿Qué nos dice este test? Nos dice que el p-value de este test es 0,0492, o sea, 4,92%. ¿Qué dice esto? Que se rechaza la hipótesis nula de que la variable IPC, o sea, la variable de inflación, contiene una raíz unitaria al 4,92% de confianza. ¿Cierto? Es decir, es estacionario, al 5% de confianza. ¿Sí? ¿Se entiende esta interpretación del test? Esto es básicamente lo que uno siempre ve en la parte aplicada. Uno ve el p-value del test y lo interpreta de esa manera.
siempre hay que entender si la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula de este test? Y en este caso es verificar que la variable contiene una raíz unitaria. ¿Camila? ¿Sí? De los resultados del test, ¿solo interpretamos el p-value que aparece al final? Sí, básicamente el p-value es lo que nos importa en este caso. Sí. Todas estas estadísticas son para sacar el p-value, digamos. Gracias. Ya. Entonces, vamos a seguir. Igualmente deberían ver la parte, digamos, teórica con el profesor del PPRON. Así que en ese sentido no... Por ahora sí que es bueno interpretarlo, saber interpretarlo, pero la parte teórica también deberían saberla y no es difícil, no es para nada difícil con el profesor. Ustedes también vieron lo que son los correlogramas, ¿cierto? El autocorrelograma, y no sé si que alcanzaron a pasar el parcial, autocorrelograma parcial, creo que ese no. Pero el autocorrelograma deberían haberlo pasado. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a graficar lo que es el autocorrelograma y el autocorrelograma parcial de la serie, y con eso, generalmente, esta es la primera aproximación para saber qué proceso tiene esta serie. Si una R1, una R2, una R3, o un MA1, un MA2, un MA3. Esta es la primera aproximación, no es la Biblia, ¿cierto? No es como una receta de cocina, pero este es lo primero que uno tira para saber, ya, cuáles procesos testeo, porque no vamos a testear todos, ¿cierto? Entonces, este comando nos tira en Stata tanto el autocorrelograma como el autocorrelograma parcial en un formato bien reducido, bien resumido. A mí me gustan más estos dos comandos porque me dan los gráficos diferenciados, digamos. O sea, se ven más lindos. Pero básicamente ambos comandos hacen lo mismo. Entonces, en la parte izquierda tenemos el autocorrelograma y en la parte derecha tenemos el autocorrelograma parcial. Si aún no lo han visto, ¿cómo se leen estas cosas? El autocorrelograma, si es que el autocorrelograma va decayendo progresivamente y el parcial se trunca en un rezago, entonces es un AR de esa cantidad de rezagos. Por otro lado, si es que el autocorrelograma parcial va decayendo progresivamente y el autocorrelograma se trunca en un rezago, quiere decir que es un MA de tal rezago que se trunca. En este ejemplo, el autocorrelograma de la inflación va decayendo lentamente, progresivamente. Se va centrando en cero. Mientras que el autocorrelograma parcial de la inflación se trunca en dos, ¿cierto? El primer rezago y el segundo, y luego después como más o menos todo sigue, todo se ubica dentro de las bandas de confianza. Podría ser quizá el 4, podría ser quizá el 6, no es claro. Como todos los autocorrelogramas van a ver que las cosas no son ni blanco ni negro, son grises siempre. Pero aquí uno te da la idea de que probablemente sea un proceso autorregresivo, porque la parte MA decae progresivamente, y ahora hay que ver qué rezago tomar, si el 2, si el 4, si el 6, pero ya tenemos una idea. Esa Disculpa, primera idea es súper valiosa, ¿sí? ¿puedes repetir para el proceso MA cómo es el correlograma? Para el proceso MA sería al revés. El autocorrelograma parcial va decayendo lentamente y el autocorrelograma normal, digamos, se trunca en un rezago. O sea, tiene 1, 2, 3 y los otros todos para adelante están dentro de las bandas de confianza. Los primeros 3 Ya, rezagos están fuera y los otros están todos dentro. ¿Sí? ya, perfecto. Gracias. Perfecto. Esteban, ¿Sí? consulta, ¿y cuál sería la intuición detrás de lo último que acabas de explicar con respecto al correlograma parcial? ¿Cómo la intuición? Creo que no entiendo muy bien la pregunta. La intuición, o sea, digamos, ¿por qué cuando el proceso es autorregresivo, tú explicas que es lo que estamos viendo ahora en el lado izquierdo, ¿cierto? En el autocorrelograma. Pero cuando es un MA con dos rezagos, tú explicas que es más
pausado, o sea, ¿a qué se debe esa intuición? ¿O cuál es la intuición detrás de eso? Ya entiendo, perfecto, perfecto. Mira, es súper interesante, de hecho, una muy buena pregunta. Yo creo que no sé si se los pase, o sea, yo mismo, porque es una cosa que es lenta, de hecho hay que hacer harta álgebra para entenderlo. Mira, se los voy a mostrar, sí, rápidamente dónde lo van a encontrar, dónde lo van a ver con el profesor. Probablemente él le haga, de hecho, hacerlo manualmente. Eh, Pero básicamente está en lo que son las autocorrelaciones y las autocorrelaciones parcial del proceso. Cuando es una serie tú le puedes sacar lo que son las autocorrelaciones, ¿cierto? Las autocovarianzas, luego las autocorrelaciones, y las autocorrelaciones parciales es algo también más específico, porque estamos sacando las autocorrelaciones, pero de un rezago controlando por los otros rezagos. O sea, la autocorrelación parcial del rezago 3 es esta autocorrelación, pero controlando por la 1 y 2. Mientras que la autocorrelación del rezago 3, la autocorrelación normal, es la autocorrelación de ese rezago sin controlar por ello. No sé si que lo van a entender ahora bien, pero a ver, déjenme mostrarles dónde lo van a ver para que no quede como en el aire. Esto, básicamente esto. Van a calcular la autocovarianza, se saca a través de la media y la esperanza de la serie. Van a sacar entonces la autocorrelación. Esta es la autocorrelación. Entonces, cuando esta autocorrelación está por sobre o bajo de una banda de confianza, es lo que estamos viendo nosotros acá. ¿Cierto? El autocorrelograma básicamente está calculando las autocorrelaciones P1, P2, P3 y la está graficando aquí, en este gráfico. ¿Sí? La autocorrelación parcial es algo un poquito más complejo. De hecho, no sé si es que lo ve el profesor. No, creo... Si no lo ve aquí, lo ve después, y si no, tampoco es tan importante. Porque la importancia radica en el saber interpretarlo, que es lo más importante. O sea, por lo menos en la parte aplicada, porque este curso es macro aplicada, entonces bien, como decimos, bien aplicado, y a veces la teoría se enrolla más de lo que va. Yo tomé, por ejemplo, teoría econométrica 3, y ahí tuvimos que hacer toda la demostración de todo el tema, entonces todo esto tiene detrás mucha álgebra, y aquí estamos representando toda esa álgebra en un gráfico, y que con eso podemos interpretarlo. Pero básicamente es eso. Cuando tú calculas las autocorrelaciones para procesos MA, esas autocorrelaciones, si tú haces todo el álgebra y haces la autorrelación 1, 2, 3, 4, 5, hasta etcétera, va a ver que un proceso MA2, la autocorrelación hasta la 2 va a ser significativamente mayor a 0, mientras que los otros no. De ahí para adelante van a ser 0. Ese es el tema. ¿Sí? Estos valores para un proceso MA te van a dar diferente de 0 hasta el valor que se trunca. Algebraicamente, o sea, se puede demostrar que es así. Mientras que en el proceso autorregresivo es al revés. O sea, va a ir decayendo progresivamente, y el proceso y la autocorrelación parcial se va a truncar. Espero que lo vean, porque es interesante, pero no sé si que lo verá el profesor. Igual pregúntenle, por favor, en la clase. O sea, por ejemplo, si esto fuera un MA, no sé, por ejemplo, un MA2, en el gráfico de la izquierda, se truncaría inmediatamente. Claro, ¿cierto? Se truncaría en el segundo puntito. O sea, sería 1, 2, a ver si lo puedo dibujar. Sería 1, 2, y este tercero estaría acá. Y el cuarto estaría acá. O el quinto estaría acá, o por ahí, ¿cachai? Ya, perfecto. Ahí se truncaría. Ahora, las cosas nunca son tan así. Este es un proceso muy bien comportado y por eso mismo lo elegí, ¿cierto? La inflación es súper bien comportada. Pero si uno agarra cualquier serie, probablemente no sea tan fácil hacerlo. Por eso vamos a ver más
formas de ir convergiendo al verdadero proceso que tiene la serie, y generalmente uno converge no sé, 3 opciones, se queda con una, pero no necesariamente otro investigador se quede con la misma, porque al final hay criterios que uno puede, por los que uno decide una o la otra. ¿Alguna otra duda que hayan tenido respecto al tema? Yo sé que es un poco enredado hasta el momento, pero lo importante es que se queden con la interpretación hasta ahora, porque más que eso no creo que lo ocupen por lo menos para este curso. ¿No? Ya. Entonces, sabiendo que más o menos podría ser una R2, o una R4, o una R6, probamos el modelo. Probamos, por ejemplo, una R2. ¿Cómo hacemos una R2 en Stata? Ponemos el comando arima, IPC, y le decimos que la parte AR, es la primera parte de la arima, le ponemos el 2. El I es la cantidad de diferencia que tiene la serie, vamos a dejarlo en 0, y la parte MA la vamos a dejar en 0 también, porque si no sería un proceso ARMA. Si le ponemos 2,1, sería, o sea, 2 aquí y 1 acá, que lo van a hacer después, sería un proceso ARMA, que es diferente. Tiene ambas partes. Y lo primero que hacemos es, tirando el proceso, vemos si es que este proceso AR2 tiene alguna raíz unitaria, o si es que están todas dentro del círculo unitario, que es lo importante para que sea estacionario. Vemos que ambas raíces de la R2 están dentro del círculo unitario, y por lo tanto vamos por buen camino, es estacionaria la serie, lo primero. Ahora lo que vamos a hacer es ver si es que, testear si es que los residuos de nuestro AR2 son ruido blanco o no son ruido blanco. ¿Cuál es la idea? Que sean ruido blanco, ¿cierto? Que estos errores no estén autocorrelacionados entre sí y sean independientes entre sí. Ese es uno de los supuestos más importantes de los procesos autorregresivos, de memoria móvil, etc. Entonces testeamos que estos residuos que hayan quedado del modelo sean ruido blanco. ¿Cómo los testeamos? Primero hacemos un predict, el comando predict guarda en esta variable que nosotros vamos a definir, residuals AR2, coma R, que serían los residuos de la última regresión que hicimos, que sería arima. Lanzamos este predict y, por ejemplo, si nosotros ponemos nuestra variable, o sea, vemos nuestras variables, vemos que en la columna residuals AR2 tenemos cada uno de los residuos de nuestro arima, de nuestro AR2, lo siento. Teniendo nuestros residuos, entonces aplicamos el test. White noise test. Lo lanzamos. Y vemos que nos da. Aquí también tenemos nuestro, digamos, p-value, que sería la probabilidad mayor a h cuadrado. En este test, la hipótesis nula es que la variable sigue un proceso de ruido blanco. Entonces, ¿qué estaría diciendo aquí? Con un p-value de 0,18. Si la hipótesis nula es que la variable sigue un proceso de ruido blanco, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Y qué estaríamos diciendo entonces? Que este proceso es un ruido blanco, por la hipótesis alternativa, ¿cierto? No podemos rechazar la hipótesis nula de que sea un ruido blanco, ¿cierto? Si no la podemos rechazar, significa que básicamente lo es. Estaría apoyando esa conclusión, este test, que es un ruido blanco. Entonces estaríamos bien. Vamos con otro test, que sería el de Breuch-Godfrey. ¿Eso lo han pasado en la clase? No, aún no. Aún no. Este test es exactamente el de ruido blanco, y lo que nos dice es si es que hay autocorrelación serial en los residuos.
O sea, si que los residuos se autocorrelacionen entre sí. Y como nosotros sabemos, no queremos eso, queremos que sean ruido blanco. Es otra forma de testear que los residuos sean ruido blanco. Este test sí lo van a ver al final de la lámina de esto de proceso univariado, sí o sí. Así que es solamente regresionar nuestra variable con la cantidad de lags que nosotros queremos testear. En este caso, como es un AR2, vamos a testear 2 lags del IPC y vamos a hacer el comando stat bcodefree. En este caso, entonces, la hipótesis nula es que no hay autocorrelación serial. ¿Qué pasa? Que no la queremos rechazar, ¿cierto? Queremos que no haya autocorrelación serial en los residuos y que sean ruido blanco. Por lo tanto, en este caso, tampoco la podemos rechazar y estaríamos a favor de que estos residuos que quedan de este proceso AR2 son ruido blanco. Perfecto. Aquí también probamos un modelo AR4, se lo voy a dejar a ustedes, porque al final es básicamente hacemos lo mismo que para el AR2, pero para un AR4. Y básicamente luego de eso, si es que ambos procesos nos dan que son, o sea, tienen ruidos blancos como errores, si es que son estacionarios, ¿qué hacemos para elegir cuál es mejor entre una R2 y una R4? Bueno, generalmente nos guiamos por los criterios de información. Y estos criterios de información nosotros podemos calcular objetivamente un valor y nos quedamos con el menor valor. O sea, si es que la R2 tiene 1000 y el AR4 tiene 2000, nos vamos a quedar con el AR2. Ese ya es un poquito más objetivo y podemos entonces decir que nos vamos a quedar con el criterio de información más chico. Ahora, hay otros criterios de por qué elegir uno más grande o uno más chico. Porque, por ejemplo, un proceso R1 tiene un solo parámetro a estimar. Y nosotros sabemos que mientras más parámetros a estimar, o sea, una R8, vamos a ir perdiendo grado de libertad. Al perder grado de libertad, tenemos mucha más posibilidad de estar estimando un proceso incorrecto. Y es por eso que a veces el AR1, aunque tenga un criterio de información mayor, puede ser escogido por la parsimonia del modelo, que se llama, por tener más grado de libertad. Finalmente, entonces, vamos a hacer una simulación de un proceso MA para que vean también un proceso simulado que es perfectamente comportado, porque por construcción es un MA. Vamos a ver cómo se ven los gráficos, que deberían ser súper lindos, ¿cierto? En este caso, porque no es la realidad, sino es algo que inventamos y que lo forzamos a que sea así, un proceso de media móvil. ¿Alguna duda hasta acá? Hasta el momento yo sé que lo he bombardeado y si que están empezando el curso, quizás esto está un poco elevado. También me pueden decir eso, porque yo también lo voy comenzando con el profesor, a ver si es que hay que repasar algunas otras cosas. Siempre es importante saber qué opinan ustedes. Todo bien, al menos por mi parte. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión? Así como si es que está muchas cosas que no entienden o van bien. O sea, no sé, no de esto, pero por lo menos el paper está un poco denso. El paper. Ah, Sí, ya, perfecto. Paper. ¿Y el paper lo tienen que comentar pronto? sí, mañana. Ya, perfecto. Bueno, si es que está muy denso, igual comente solo al profesor. El profesor es bien teórico, entonces por supuesto que le encantan esas cosas, pero si es muy denso, tiene muchas cosas que quizás no le interesa, también coméntenselo para que él vaya teniendo en cuenta esa opinión. No hay problema que sea o sea, como que está muy complicado, o sea, al final es comentarlo mañana, ¿no? Probablemente no hay una evaluación mañana para el respecto, pero sí les va a salir uno de estos papers que se comentan en la prueba, creo. Así que es importante que lo comenten bien mañana, si es que hay algo que no entienden, lo pregunten. Para eso sirve también esa clase. ¿Camila? ¿Sí? Sí, ahora que hablaron del paper me acordé de algo que no entiendo bien que lo hablan ahí y que tú lo mencionaste igual, que es como
la diferencia de decir un modelo ARIMA y el otro ARMA, creo que, o, ¿Sí? o de decir como sinónimo un proceso ARN. Entonces no sé cómo, em, si me podías explicar en simple la diferencia entre esos conceptos. Ya, perfecto. Mira, la diferencia está en que los procesos, mira, ya sabes la diferencia entre un proceso AR y un MA, ¿cierto? Teóricamente el proceso autorregresivo o el AR, la variable dependiente depende de su rezago, de la misma variable. En un proceso de media móvil, esta variable dependiente depende de el error y el rezago del error, ¿cierto? El proceso ARMA tiene ambas. La variable dependiente va a depender de su rezago y también del rezago del error. Por eso tiene ambas partes, AR y MA, ARMA. Y el ARIMA es un proceso exactamente igual al ARMA, pero ¿qué se hace? Se diferencia la serie. O sea, estamos tomando en vez de el IPC en este caso, estamos tomando esta serie. ¿Se acuerdan que aquí estamos tomando la diferencia de la serie, la esquina superior derecha? Entonces, una ARIMA tendría la parte MA, la parte AR, y aparte se diferenciaría la serie se le llama como en un factor, ¿cachai? Se diferencia una vez. Si fuera una ARIMA y la parte de I fuera 2, entonces se diferencia 2 veces. Y como te digo, hay que tener cuidado con la interpretación, porque si diferencias 2 veces la serie, ya estás tratando con la derivada de la derivada. Entonces ya es difícil interpretar la segunda derivada de una serie, ¿cierto? Y en este caso, Esteban, por lo que tú habías mencionado, el gráfico superior derecho sería una ARIMA 2, porque es la segunda derivada, bueno, o en estricto rigor es la segunda diferenciación. La segunda diferenciación respecto al IPC. Sí, si tomamos el IPC, esta sería o sea, y si tomamos una R2, ¿cierto? Sería un ARIMA 2,2,0, ¿cierto? Porque la Ya, perfecto. Autorregresivo 2, diferenciación 2, pero sería 0 en términos de la media. Ya, perfecto. de la media móvil, sí, exactamente. Pero lo entendiste perfecto, así es, tal cual. Sí, es como una abreviación. Lo puedes hacer antes, ¿cierto? Y hacer un arma, o lo puedes hacer en el mismo ARIMA y te lo va a calcular automático. Por mi parte, yo nunca me meto con la parte I, porque siempre me quiero corroborar antes cómo se ve la serie, si es que la serie diferenciada es estacionaria o no. Entonces, al final trabajo con la serie diferenciada antes de meterlo en un proceso. En cambio, al meter el ARIMA, tú no puedes como trabajar la serie diferenciada antes. Entonces, por eso yo no me meto con la parte I. Ya. ¿Alguna otra duda que tengan? Ya. Vamos. Solo para confirmar, entonces en el arma finalmente la diferenciación es 0, siempre el valor del medio va a 0, ¿cierto? Por mi parte lo hago así. Hay gente y por algo igualmente el código lo permite, porque para alguien que la tiene clara, digamos, o quiere diferenciarlo de una, bueno, lo puede hacer. Tú puedes trabajar con el IPC, tú bajas la serie IPC, y si quieres trabajar con la inflación, le pones logaritmo y trabajas con una ARIMA 2,1, ¿cierto? Porque va a ser la variación porcentual del IPC, lo cual estamos hablando de la inflación. Ya. Pero yo recomiendo trabajar la serie antes y luego hacer armas. Porque tú vas a poder ver si que la serie antes de eso es estacionaria con un test de Pepperrun, o puedes graficar la serie, cosas que no puedes hacer si que trabajas con Arima, que va a ser una caja negra, digamos, que es lo que está haciendo ahí adentro. Ya, entonces lo último, ¿sí, Camila?
Sí, disculpa. Cuando entonces estimamos los modelos, por ejemplo, el que estimaste tú recién, ¿Mm? no sé si arrojo como un output con los coeficientes, si es que eso lo interpretamos o solamente nos sirve para predecir, o en este caso solamente para el test, Sí, no mira. sé. No le mostré, creo que el output que sale de una arima. El comando arima te manda esto, esta tabla. Igual que lo que te manda generalmente un comando reg de regresión, un MIWI, cosas por el estilo. Entonces aquí te va a dar el coeficiente del rezago 1 y el coeficiente del rezago 2, porque es una R2. También te va a dar los errores estándar. Estos errores estándar ya están ajustados por heterocedasticidad y por autocorrelación, así que básicamente ya están corregidos. Están los intervalos de confianza al 95%, etcétera, etcétera. Básicamente es la misma en la tablita que siempre sale en cualquier regresión. Pero lo importante es que este comando ARIMA estima por maximum likelihood. No sé si lo vieron, pero los procesos autorregresivos se pueden estimar con OLS, ¿cierto? Pero los procesos de media móvil no se pueden estimar con OLS. Y es por eso que el comando ARIMA tiene por defecto que todos los procesos los va a calcular con maximum likelihood. ¿Sí? O sea, por ejemplo, un proceso MA, tú no lo deberías poder calcular con un reg o con un MIWI. ¿Por qué? Porque eso te lo está calculando con OLS. Y los estimadores van a salir sesgados. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Qué bueno que participen, de verdad. A mí me gusta eso, así que que se sientan cómodos con harta pregunta y cosas por el estilo. La idea es que aprendan. Ya, entonces esta parte que se la agregué también en este caso es para la simulación de un proceso MA, para que veamos cómo se ve un proceso por construcción bien comportado. Generamos una variable que va a ser nuestro error, que la media va a ser 0 y se va a comportar de una forma normal, ¿cierto? Con una varianza de 0,5. Generamos la variable y luego también generamos el rezago de esta misma variable, ¿cierto? Que sería el lag1, L1, así se pone el rezago de una variable. Y luego generamos nuestro proceso. Este va a ser un proceso de MA por construcción. Si se dan cuenta, nuestra variable dependiente va a ser nuestra constante, que en este caso le puse 3, podría ser cualquiera, más el rezago por un alfa, ¿cierto? Que en este caso le puse 0,3. El rezago de nuestro error más el error final. Ustedes siempre lo ven como esto antes que esto, ¿cierto? Pero básicamente es lo mismo. La suma de la constante más un alfa o un beta por el rezago de nuestro error más el error contemporáneo. Eso sería entonces un proceso MA por construcción. ¿Cómo se ve esta variable? Vamos a graficarla con su media. Lo siento. A ver. Ahí está. Esa sería la variable con su media, y si se dan cuenta, es básicamente una variable hiper bien comportada. O sea, este es un proceso estacionario por donde se le vea. Y básicamente, ¿por qué? Porque todos los procesos de media móvil son estacionarios. Entonces tiene sentido que este proceso sea estacionario. Como es un proceso simulado, bueno, se ve perfecto, digamos. Testeamos entonces la estacionariedad de este proceso, que por definición es estacionario. Debería salir, ¿cierto? Testeamos el proceso. Hacemos el test de Pepperron. ¿Cuál era la hipótesis nula? Vamos para atrás. La hipótesis nula es que la variable tenga una unidad, una raíz unitaria. Entonces, básicamente aquí con un p-value de 0,
0.0000, estamos rechazando la hipótesis nula de que tenga una raíz unitaria. Que tenga una raíz unitaria significa que no es estacionaria. Entonces estamos rechazando que no es estacionario y por ende diciendo que es estacionaria la serie. ¿Sí? Sé que es paso tras paso deductivo, pero a eso llegamos. ¿Sí? Si se dan si van de a poco. Entonces este test nos está diciendo que con ese valor, que al 0% estamos de acuerdo que es estacionaria la serie. Veamos los autocorrelogramas. Perfecto, autocorrelograma. A ver. Los autocorrelogramas aquí no se ven muy bien, la verdad. Yo ahora que lo estoy viendo, se ven bien mal. Pero la parte de autocorrelograma, el autocorrelograma normal, digamos, sí tiene sentido, ¿cierto? Se trunca en el primer rezago. Pero el autocorrelograma parcial se ve bastante precario, digamos. No, yo creo que está calculándolo de una manera extraña. Por ser un proceso quizás generado, la verdad no, en este momento no sabría decirles por qué está sucediendo esto, porque mire, si se dan cuenta, en este comando sale de una manera y en el otro sale de otra. Me parece un poco extraño, la verdad. A ver. No, la verdad es que esto no me gustó mucho cómo quedó. Así que bueno. Yo creo que tengo algún error en estas cosas. Lo voy a ver después y que si quieren le envío algún anuncio si es que encuentro el problema. Ya, vamos entonces con lo siguiente. Lo que quiero que vean acá es las diferentes formas de regresionar esta variable. Si regresionamos entonces en nuestra variable dependiente con nuestra independiente, que sería el rezago de nuestro error, lo podemos hacer a través de una regresión normal, a través de una regresión con la opción robust, que sería básicamente la misma regresión, pero robusta a heterocedasticidad en los errores, o sea, con la matriz White, no sé si se acuerdan de econometría 1. Y también tenemos, por otro lado, el comando niwi, que lo que hace es usar la matriz hack, que se llama, que lo que hace es tener los errores robustos a heterocedasticidad, pero también a autocorrelación. Y también finalmente tenemos el comando arima. Entonces, lancemos estos códigos. Entonces, el primero es la regresión, simplemente, de X con respecto al rezago del error. Tenemos el coeficiente y el error estándar. Si vamos con el robusto de heterocedasticidad, vamos a ver que los coeficientes son iguales, por definición deberían ser iguales, porque solamente está cambiando la matriz de varianza y covarianza. Pero los errores estándares son un poco más pequeños. Un poco más pequeño en el coeficiente del rezago del error. ¿Cierto? Si vamos al comando niwi, el error estándar aumenta, de hecho, con respecto a la regresión normal. ¿Cierto? La matriz hack, como les dije, es robusta a heterocedasticidad, como la de White, pero también robusta a autocorrelación. Y por último, el comando arima, el error estándar, es más o menos parecido también al de robust, que sería de White. Pero este también es robusto a heterocedasticidad y autocorrelación. ¿Por qué son diferentes todo esto? Y de hecho aquí el coeficiente cambia un poco. ¿Por qué son diferentes? Como le comentaba, el comando arima calcula los coeficientes y los errores estándares a través de máxima verosimilitud. Mientras que los comandos niwi, reg, con la opción robusta,
y el reg simple son a través de OLS. Entonces, ¿cuál estaría bien usar para nuestro proceso X, en este caso? ¿Nadie? En este caso, como es un proceso de media móvil, el único que nos sirve es el comando arima, porque lo hace a través de máxima verosimilitud, mientras que el NIWI y las regresiones, el comando reg, son a través de OLS. Y solamente el proceso autorregresivo se puede estimar con OLS y no el de media móvil. Por lo tanto, como consecuencia, los procesos ARMAS tampoco se pueden estimar con con OLS. Así que es importante que ocupen el comando ARIMA cuando estén calculando cosas con media móvil. ¿Sí? Finalmente, entonces, vamos a guardar los residuos de este comando ARIMA y vamos a testear si estos residuos son ruido blanco o no. Es lo último que vamos a hacer. Si se dan cuenta, nuestro p-value es de 0,79. ¿Qué nos decía este test? ¿Cuál era la hipótesis nula? La hipótesis nula es que la variable sigue un ruido blanco. Si es que entonces el p-value es mayor a 10%, en este caso es casi 80%, no podemos rechazar la hipótesis nula de ruido blanco y por ende está a favor de que este sea ruido blanco. Por definición esto debería ser ruido blanco, ¿cierto? Porque lo construimos y todo. Solo les debo esta parte del autocorrelograma, la verdad no me gustó cómo salió, me parece extraño. Quizá está bien, y es así, o sea, al final el autocorrelograma y el autocorrelograma parcial siempre son una idea, y van a ir dándose cuenta que es el primer acercamiento, pero de hecho para nada te va a decir exactamente qué ocupar, así que puede ser que esté bien, pero al final si es un proceso generado de esa manera, debiera comportarse lindo, ¿cierto? O sea, como lo dice la teoría. Así que lo voy a revisar y cualquier cosa igualmente se los mando. ¿Sí, Camila? Me quedó una duda que es como que no tengo del todo claro si con lo que hemos visto ya tenemos los insumos para poder hacer predicciones, así como de cuál va a ser el valor de la variable en tema 1, o eso va a ser otro No, mundo. no. Sí, sí, sí. Lo vamos a ver en el curso, que es de hecho una de las cosas de frontera, que sería lo que se llama forecasting. Pero no, por ahora no tendríamos o sea, porque al final lo que necesitamos en este momento es ver cuál es el proceso que va a seguir esta serie. Una vez tengamos definido el proceso y podamos defender que ese proceso que estamos imponiendo a la serie es el correcto y tengamos argumentos de por qué es correcto, entonces, siguiendo este proceso, hacer el forecasting es relativamente sencillo. Porque proyectamos esta serie, si tenemos los rezagos y tenemos el valor actual de la serie, podemos con esa misma fórmula tirar para adelante la serie, ¿cierto? Porque tenemos nuestra constante, tenemos nuestro beta, tenemos los valores actuales y los rezagos, y podemos generar entonces la esperanza para adelante porque el valor esperado del error sería 0. Entonces podemos generar la esperanza para adelante y ese sería nuestro forecasting. Pero en este momento no podemos defender bien cuál es nuestro modelo a seguir. Y por ende, todo lo que hagamos con el modelo que escojamos en este momento no tendría mucha validez, más que nada eso. Pero lo vamos a ver sí o sí. Hay una ayudantía de hecho al respecto. Ya, perfecto, muchas gracias, ahí me quedó claro. Super. ¿Alguna otra duda que tenga? Yo tengo una duda administrativa con respecto al correo que tú enviaste. En la parte, había una parte en donde tú comentabas que existía alguna posibilidad de cambiar la ayudantía en un área que nos convenga a todos, ¿cierto? Exacto. Bueno, no sé cómo podríamos hacer esa consulta porque a mí igual me acomodaría cambiarlo en otro horario, pero obviamente tenemos que estar todos de acuerdo, entonces
No sé si hay alguna posibilidad de que tú envíes alguna, no sé, alguna especie de encuesta o algo por el estilo. A lo mejor estoy pidiendo mucho, pero para ver si no, si existe esa posibilidad y estamos todos de acuerdo. Entiendo que el curso no es muy grande. Exactamente, como tú dices, yo creo que es buena idea, voy a hacer un Google Form o algo así, me voy a poner de acuerdo con Alexander a ver cuándo colindamos los dos. Por mi parte es complicado hacerlo durante el día, que eso es el problema, porque estoy trabajando allá en Clape, pero voy a poner algunos horarios que pueda ocupar, igual que Alexander, y a ver si es que en algunos colindamos todo o la gran mayoría y lo podemos cambiar. Pero en principio sería como un poco complicado, digamos, porque creo que son como Sí, tantas personas. Entonces, claro, alguno quizás dirá que no, es difícil, es bien difícil, sí, sí, estoy de acuerdo. pero lo vamos a intentar porque por supuesto que es mejor no sé, en vez de 10 que vengan más. O sea, yo creo que igual es bueno eso. Así que eso. Somos como 20 y tantos, ¿cierto? 27, algo así, creo, tengo entendido. No sé yo la verdad Por cuántos ahí. son. Ya. Súper, súper, súper. ¿Alguna otra duda que tenga? ¿Cómo van las clases presenciales? Porque creo que son híbridas, una cosa medio rara. Eh, Van bien. pero, por ejemplo, como que se entienden bien, los que no la ven presencial, ¿se entiende bien también? ¿O se ve como feo? ¿O sea, se ve mal? Las primeras clases a mí me pasó, bueno, yo no he ido todavía presencial. Las primeras clases me pasó que habían algunos problemas técnicos con el micrófono y digamos hay una aplicación que se llama, no recuerdo cómo se llama la aplicación, que el profe escribe en la pizarra y se observa, uno ve lo que va escribiendo, digamos, tiene un lag, pero se ve. Y la primera clase no recuerdo que haya funcionado bien, pero ya a partir de la segunda semana, bien. No, yo la verdad que no tengo nada que reclamar. Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque sí, había escuchado no solo de Javier, sino de otros profes que estaban teniendo hartos problemas con eso y bueno, se podía ver reflejado en que los alumnos aprendieran menos, cosas por el estilo. Pero qué bueno que se haya resolucionado. Así que eso, pues, eso. Yo creo que con eso estamos. Los dejo entonces. Cualquier duda, como les comento, me dicen. Yo encantado de poder ayudarlo en lo que pueda. Eso es. Chao, Esteban, muchas gracias. No, Muy gracias. bueno tu ayudantía. Chao, chao, cuídense. Que tengan buena noche. Chao, Esteban, gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao, gracias.